Buenos días, mi nombre es Sofía Trujillo Cárdenas y este es el video final de la materia estática. Para este video nos piden solucionar tres configuraciones diferentes de cables. Para los tres casos nos piden hallar la longitud total del cable y la magnitud de las tensiones en los extremos A y B. Para el primer caso estamos hablando de un cable sujeto a una carga concentrada. Aquí podemos ver en la imagen cómo el cable ACB está comprendido entre los dos postes y cómo el conductor eléctrico, es decir, la carga, está justo en el punto C. También podemos ver que nos dan ciertas distancias. Estas distancias nos las dan como datos iniciales en la tabla gris. Aquí podemos ver que L es igual a 72 metros, que DA es igual a 34 metros, DB a 45.3 metros, C es igual a 25.5 metros, que la densidad del conductor es 8.914 kilogramos sobre metros cúbicos, que el diámetro del conductor es 0.03 metros y que en este caso XA es 36 metros. En este caso XA y XB van a ser iguales. Ahora que conocemos los datos iniciales, podemos realizar el diagrama de cuerpo libre. Aquí trazamos un plano cartesiano donde el origen va a estar en el punto C, es decir, en el punto más bajo del cable. Del punto C sale hacia abajo del eje Y el peso del conductor eléctrico y tenemos dos tensiones, la tensión del tramo AC y del tramo CB. Ambas tensiones generan un ángulo, el ángulo θA y θB respecto al eje X. Una vez tenemos el diagrama de cuerpo libre, podemos proceder a calcular el peso del conductor eléctrico, el cual se obtiene multiplicando la densidad por un cuarto por pi, por el diámetro al cuadrado, por la longitud, por la gravedad. Esto es igual a 4.448.22 newtons, es decir, que ese es el peso del conductor. Ahora podemos hallar las distancias HA y HB, las cuales se obtienen de la diferencia de las distancias DA y DB menos C. HA va a ser igual a 8.5 metros y HB a 19.8 metros. Una vez tenemos estas distancias, podemos hallar el ángulo θA, el cual es tangente inversa de HA sobre XA que nos daban al inicio, por lo que es igual a 13.28 grados. θB se halla tangente inversa de HB sobre XB, que es igual a 28.81 grados. Ahora planteamos las ecuaciones de equilibrio estático, es decir, la sumatoria de Fx es igual a 0 y la sumatoria de Fy es igual a 0. En Fx tenemos que menos TAC por el coseno de θA, es decir, 13.28, más la tensión TCB por el coseno de 28.81 igual a 0. En Y tenemos la tensión TAC multiplicada por el seno 13.28 más la tensión TCB multiplicado por seno de 28.81. Restándole el peso del conductor eléctrico, es decir, 4.448.22 igual a 0. Una vez resolvemos este sistema de ecuaciones, obtenemos que la tensión TAC es igual a 5.814.78 newtons y que la tensión TCB es igual a 6.458.73 newtons. Para hallar la tensión mínima, utilizamos el principio que nos dice que en un cable todas las componentes en X van a ser iguales en todos sus tramos, por lo que podemos decir que la tensión mínima va a ser igual a TAX o a TBX, ya que van a ser iguales, por lo que se puede hallar al multiplicar la tensión de uno de los dos tramos multiplicada por el coseno de su ángulo. Es decir, que la tensión mínima es igual a 5.659.28 newtons. Ahora calculamos la longitud del cable. La longitud del cable se calcula hallando CA y CB. Estas distancias se hallan con un Pitágoras. Entonces, raíz cuadrada de XA elevado a la 2 más HA elevado a la 2 es igual a 36.99 metros. Y la raíz cuadrada de XB elevado a la 2 más HB elevado a la 2 es igual a 41.09 metros. Al sumar estas dos distancias, tenemos que la longitud del cable es de 78.08 metros. Por lo que tenemos que los resultados a las preguntas de este caso es que la longitud total del cable es de 78.08 metros, la tensión en el extremo A es de 5.814.78 newtons y que la tensión en el extremo B es de 6.458.73 newtons. Procedemos con el caso número 2, que es un cable sujeto a unas cargas distribuidas uniformemente. Esto quiere decir que la carga tiene una magnitud igual por una unidad de longitud, por eso vemos estas divisiones en la imagen. En la imagen también podemos ver las mismas distancias del caso número 1, las cuales valen lo mismo a excepción de XA y XB, ya que en este caso las debemos calcular. Para plantear los diagramas de cuerpo libre lo dividimos por tramos. Entonces en el tramo AC y CB tenemos que la tensión mínima está ubicada en el punto C, la tensión TA está ubicada en el punto A y la tensión B está ubicada en el punto B. Ambas tienen su respectivo ángulo respecto a su componente en X. Tenemos la altura HA y HB. Tenemos que la distancia de C a A es SA y la distancia de C a B es SB. En ambos tramos debemos concentrar la carga y eso se logra multiplicando omega por XA y omega por XB. La distancia de omega a el punto A va a ser XA sobre 2 y la distancia desde omega hasta el punto B va a ser XB sobre 2. Ahora procedemos a calcular omega y esto se calcula multiplicando la densidad por un cuarto por pi por el diámetro al cuadrado por la gravedad. Esto va a ser igual a 61.78 newtons. Ahora debemos hallar el peso, pero de todo el conductor eléctrico, y esto se logra multiplicando omega por la longitud total, que es igual a 72. Esto nos va a dar
4.448.22 newtons. Las distancias HA y HB van a valer lo mismo que en el caso 1, es decir, 8.5 y 19.8 metros. XA se va a obtener reemplazando en la ecuación cuadrática que vemos a la izquierda y esto va a ser 28.5. XB va a ser despejando XB de la ecuación que dice que la distancia total es igual a XA más XB, por lo que XB va a ser igual a 43.5 metros. La longitud del cable se van a hallar a partir de CA y SB, y estas a su vez se van a hallar con las fórmulas de la izquierda. Estas fórmulas se obtienen de un procedimiento de integrales que no le compete a la estática. Al reemplazar tenemos que CA es igual a 30,10 metros y SB a 48.76 metros. Al sumarlo tenemos que es 78.86 metros. Ahora planteamos las ecuaciones de equilibrio de cuerpo rígido. En el tramo AC hacemos una sumatoria de momentos en A y esto nos queda que la tensión mínima es igual a omega sobre 2 por HA multiplicado por XA a la 2. En sumatoria de fuerzas en X, pues nos queda que la tensión mínima va a ser igual a la componente en X y en la sumatoria en Y, al despejar a Y, tenemos que va a ser igual a omega por XA. Al solucionar todo esto tenemos que las componentes en X, es decir, la tensión mínima y TAX van a ser iguales y esto es 2.952.03 newtons. La tensión AY va a ser igual a 1.760.81 newtons y θA, que se obtiene con esta fórmula de la izquierda, va a ser igual a 30.81 grados. Realizamos lo mismo para el tramo BC, TBX va a ser igual a la tensión mínima, TBY va a ser igual a omega por XB y eso nos da que la tensión mínima y TBX van a ser iguales a las del tramo anterior y TBY va a ser igual a 2.687.41 newtons y θB va a ser igual a 42.31 grados. Es decir, que la longitud total del cable es de 78.86 metros y la tensión en el extremo A es de 3.437.28 newtons y en el extremo B es de 3.992.07 newtons. Estas tensiones se hallan al calcular la magnitud de las componentes en X y Y de ambos extremos. En este último caso tenemos catenarias, es decir, no hay cargas externas, sino que solamente se considera el peso del conductor eléctrico. Tenemos las mismas instancias que los casos anteriores, a excepción de XA y XB que las debemos calcular. Para plantear los diagramas de cuerpo libre también lo dimos por tramos como en el caso anterior, pero aquí tenemos que tener ejes de referencia que nos van a permitir hallar la distancia K y las distancias YA y YB. También vemos como diferencia que en este caso para hallar la carga concentrada por tramo la debemos multiplicar por toda la longitud del tramo, es decir, omega por SA y omega por SB. Ahora hallamos omega, que se hace de la misma manera que en el caso anterior y nos da el mismo valor, 61.78. Sin embargo, para hallar todo el peso del conductor eléctrico, pues lo dejamos expresado porque aún no conocemos la distancia SAB. La distancia HA y HB van a ser iguales que en los casos anteriores, es decir, 8.5 y 19.8, y las nuevas distancias, que son YA y YB, van a ser iguales a K más HA y a K más HB. Lo dejamos expresados en términos de K, ya que aún no la conocemos. Ahora, en el tramo AC vamos a plantear 4 ecuaciones. La primera y la segunda derivan de esta fórmula que nos dice que K es igual a tensión mínima sobre omega. Entonces, tensión mínima en este caso va a ser igual a omega por K y TY va a ser igual a omega por SA. En la ecuación 3 la vamos a obtener gracias a la fórmula que tenemos a la izquierda en la parte superior, que nos dice, y esta fórmula se obtiene gracias a integrales. Entonces, SA va a ser igual a K por seno hiperbólico de XA sobre K. La ecuación 4 la obtenemos gracias a la fórmula en la parte inferior a la izquierda, que también se obtiene por medio de integrales. Sin embargo, en vez de poner YA, lo vamos a dejar en términos de K, que fue lo que hicimos anteriormente. Entonces, nos queda como que es K más 8.5, que es igual a K por coseno hiperbólico de XA sobre K. Realizamos lo mismo para el tramo BC. TY se obtiene de la fórmula anterior, que es omega por SB. La ecuación 6 es SB igual a K por seno hiperbólico de 72 menos XA sobre K. En este caso no se pone XB, sino que se deja en términos de XA, ya que recordemos que XB también puede ser igual a la longitud total, es decir, 72 menos XA. Realizamos lo mismo para la ecuación 7, que va a ser K más 19.8, es decir, YB, igual a K por coseno hiperbólico de XB, que es igual a 72 menos XA sobre K. Las ecuaciones 4 y en la ecuación 7 despejamos en términos de XA y esto nos va a permitir hallar la distancia K, ya que recordemos que la teoría nos dice que para hallar K, tanto XA de la ecuación 4 como de la ecuación 7 deben ser iguales para que así el delta XA sea igual a 0. Ya con K podemos hallar todas las tensiones, las distancias y el peso del conductor eléctrico. Por lo que tenemos que los resultados en este caso van a ser que la longitud total del cable va a ser igual a 79.16 metros, la tensión en A va a ser 3.622.17 newtons y en B 4.320.3 newtons. Por último tenemos las conclusiones. Realicé una tabla comparativa donde se puede ver la tensión mínima de cada caso, la tensión en A de cada caso, la tensión B y el peso de cada caso. Entonces tenemos como conclusión que siempre las componentes horizontales de un cable salen iguales en cada tramo, siempre y cuando haya una fuerza vertical. Esto es un principio que dije desde el caso número 1.
En ciertos casos, como en el caso 2 y 3, el peso total del conductor eléctrico puede exceder la tensión máxima. Esto lo podemos ver en esta tabla. La tensión en el caso 1 es mayor que las demás, debido a que la carga se localiza en un solo punto. Esto es debido a que el caso 1 es una carga concentrada. También lo podemos ver en esta tabla. Ahora, las preguntas. ¿Qué diferencia hay entre cada caso? Cada caso comprende un tipo de carga diferente, por lo que sus ecuaciones y procedimientos difieren entre sí. Como dije, el primer caso es una carga concentrada, el segundo caso es una carga distribuida uniformemente y el tercero es una catenaria, por lo que tienen maneras de resolverse muy diferentes. ¿Qué caso sería mejor aplicar en la vida real? Cada caso tiene su propia aplicación, sin embargo, en términos generales, el más óptimo es la catenaria, ya que la única fuerza que sostiene es su propio peso, por lo que no necesita elementos adicionales para soportar cargas. Además, es el caso más económico. ¿En cuál caso es más probable que el cable falle? En el caso de cargas concentradas, ya que la fuerza se encuentra concentrada en un solo punto y es el que tiene mayores tensiones de los tres casos. Lo podemos ver en esta tabla. ¿Y cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar las configuraciones de la altura de los pósters, logrando que las dos alturas sean iguales, ya que esto permitiría una mejor distribución de las cargas y que las tensiones en cada tramo del cable sean iguales?